Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. El título de esta reflexión es Amemos la familia sin favoritismos. Un tema muy interesante. Amemos la familia sin favoritismos dentro de la familia. Este tema está basado en dos capítulos de Génesis. El primero es 25, capítulo 25. Y mientras usted tenga abierto el 25, podemos llegar, cuando yo se los indique, al capítulo 27. En el capítulo 25 vamos a leer los versículos 24 a 28. Génesis 25, 24 a 28. Y luego vamos a pasar al capítulo 27, donde vamos a leer versículos 5 al 13. Vuelvo a repetir, Génesis 25, versículos 24 a 28. Y luego, capítulo 27, versículos 5 a 13. La primera parte, en Génesis 25, 24, empieza leyendo así. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Pasamos al capítulo 27, versículo 5. El resto de la historia dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Cómo ven el panorama?
¿Creen ustedes que el título de esta reflexión resume lo que esta historia dice? Amemos la familia sin favoritismos. Este tema lo reflexionaremos a partir del observar el favoritismo que se dio en la familia de Isaac y su esposa Rebeca. El favoritismo, hermanos, es una conducta perjudicial en todos los ambientes donde se da, porque se da favoritismo en todos los grupos sociales, es decir, en todos los grupos donde grupos de personas se va a dar favoritismo. Y eso no excluye a la familia, como lo estamos viendo, a la familia núcleo o nuclear. Se da favoritismo en las escuelas, de los maestros hacia los alumnos, de los alumnos hacia los maestros. Se da favoritismo en los deportes, de los técnicos, directores técnicos hacia los deportistas, jugadores de diferentes clases de deportes. Se da favoritismo. Se da favoritismo en los trabajos. Si no, pregúntenselo a mi sobrina Michelle. Se da favoritismo en todos los ambientes sociales de los humanos. Se da favoritismo. Se da favoritismo en los partidos políticos, mayormente ahí. Pero el día de hoy, aunque estaremos pensando así a ese nivel global, nos vamos a enfocar en lo perjudicial del favoritismo en la familia. Es perjudicial porque se da, cuando se da un trato preferencial a alguien en particular, resulta en perjuicio de todos los que están alrededor, incluyendo el favorecido. Es decir, nadie sale beneficiado de esta acción de favoritismo. A veces pensamos que el favorecido es el que va a salir ganando, pero no siempre es así. Puede salir muy perjudicado el que recibe ese favoritismo. El favoritismo entonces surge al enfocarnos. Vea lo interesante de este tema. ¿Cuándo surge el favoritismo? Y ustedes, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo. Aunque si no están de acuerdo, está bien que estén equivocados. Pero el favoritismo surge al enfocarnos en las similitudes, habilidades, gustos y personalidad que tenemos o no tenemos en común con alguien más de la familia. Explico esto. Es decir, que el ser humano tiene la tendencia a favorecer, en el caso del padre de familia, aquel o aquella que se parece más a mí. O puede ser a aquel o aquella que se parece más a mi cónyuge. O puede ser
aquel o aquella que se parece más a mi papá o a mi mamá, a alguien. El favoritismo surge de ahí. Es que me llevo bien porque comemos lo mismo, nos gusta lo mismo. Y cometemos esos errores de llegar a ese extremo, el favoritismo. Todo lo que termina en ismo es dañino. Comunismo, feminismo, todas esas expresiones indican negatividad. Y el favoritismo es eso, es negativo. Dicho favoritismo es negativo porque causa división. El favoritismo nunca une, siempre divide. El favoritismo causa heridas. Y vuelvo a repetir, el favorecido puede salir herido también. El favoritismo provoca resentimientos. Eso es fuerte. Y esos resentimientos solo traen distanciamiento. Distancia, provocan distancia. Por eso hay algunos que prefieren distanciarse a tener que lidiar con un problema de favoritismo. Por lo cual, debemos advertir. Es decir, nosotros debemos advertir, debemos darnos cuenta, estar alerta. No cuando aquel está siendo favoritismo, sino cuando yo estoy inclinando mi corazón hacia alguien en particular en mi familia. Cuando yo. Es decir, hay que advertir esa inclinación hacia alguno de los miembros en la familia y pedirle al Señor que domine y que controle esa inclinación. Solo Él lo puede hacer. Solo el Señor, a través de su Espíritu Santo, puede dominar esa inclinación y ayudarnos a enfocarnos, en vez de favorecer a alguien en particular, enfocarnos en abundar en el amor, en la gracia y en la justicia de Dios hacia todos de igual manera. Hasta en el hijo único, fíjese. Hasta en el hijo o la hija única hay que prevenir, hay que evitar el favoritismo. Porque se puede tener favoritismo por el hijo o la hija únicos, que son únicos hijos, por encima de otros integrantes de la familia, incluso entre los mismos cónyuges. Ambos podrían enfocarse en un favoritismo hacia el hijo único, perjudicando su relación como cónyuges entre ellos. Así que el tema de hoy, yo ya los veo bien metidos ahí en el tema. No sé si están pasando película de lo anterior o de alguna experiencia que ustedes hayan podido tener. Así que evitemos el favoritismo familiar. Con esa instrucción quiero empezar el tema. Evitemos el favoritismo familiar. En primer lugar, afirmando las diferentes personalidades en la familia. Es decir, a este lo amo porque es cariñoso. Pero a este
o a esta la amo de igual manera que aquel, porque es cariñoso pero no es expresivo. Pero de igual manera les amo. ¿Me explico? Afirmando las diferentes personalidades en la familia. Es decir, una afirmación es ir conformando, ir inspirando, ir haciendo que esa persona siga siendo la persona que es. Y que en sus preferencias y en su manera de actuar no hay nada mal. Busquemos lo que es bueno y afirmémoslo. Afirmemos aquellas actitudes, aquellas habilidades, aquellas cosas que la persona tiene que deben ser afirmadas. Partiendo de esto, de que somos el resultado de la mezcla de varias personalidades. Puede ser, hermano Roy, que usted tiene cualidades de sus antepasados que ni siquiera conoció. Y de repente preguntamos, ¿pero por qué salió así? ¿Pero por qué es así? Si a los hijos los creamos, mi papá y mi mamá decían mucho eso, si a todos los creamos igual. Porque la personalidad de cada uno de nosotros es una mezcla de personalidades. Marcos, mi hijo, nos sacó un árbol genealógico con nuestro ADN, pues él es químico, una de sus áreas. Nos sacó un árbol genealógico de eso. Pero miren, hermanos, impresionados. Hasta un porcentaje, aunque sea poquitito, mínimo, un punto, como decía mi pastor, una gotita de sangre en mi ADN, de sangre judía. Un poquitito, allá familiar de Jesús. Poquitito, un punto algo, casi nada. Y decía mi pastor, sí, gotitas de sangre judía o gotitas de sangre europea, gotitas de sangre azul, pero decía toneladas de sangre indígena, maya. Pero de todas maneras es una mezcla. Y más de algo, más de algún gene va ahí. Más de alguna partícula que va a influenciar completamente tu personalidad. Empieza Génesis a narrar esto en el versículo 24 al referirse a la familia de Isaac y Rebeca. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, al referirse a Rebeca, he aquí había ¿qué? Gemelos en su vientre. ¿Qué significa eso? Gemelos, ¿sí? Se dice, pues, son gemelos. Ni siquiera los gemelos tienen la misma personalidad. En más de algo va a variar su ADN. En más de algo. Porque son mezcla. Puede haber agarrado, uno de los gemelos pudo haber agarrado más de sus antepasados que el otro, o de uno de sus antepasados diferente. O sea que, aunque sean idénticos, aunque se vean igual, va a haber características diferentes.
en su personalidad. Versículo 25, lo empieza a narrar. Y salió el primero que era rubio. Y el otro, y otra cosa, y era todo velludo. Era velludo, como una pelliza. ¿Sabe qué es una pelliza? Una pelliza es como una chaqueta, como una, ¿cómo le llamamos? Como una chamarra. ¿Sabe cómo me las imagino? Como esas chamarras que se usan en Bolivia, en Perú, en estos países del sur. Era peludo. Para los familiares, y dice, y llamaron su nombre Esaú. Para los familiares de Esaú, a los que les gustaban los rubios y velludos, podía parecer hermoso en comparación con el otro. Pero para otros familiares podía parecer, ¿te parece? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa le pudo haber puesto. Y no quiero sugerir nada. ¿Ah? Porque la belleza también tiene que ver con la subjetividad con que nosotros observamos las cosas. Lo que para mí parece bello, a mi hermano, al hermano, dice, qué horrible eso. ¿Verdad? Porque tenemos personalidades distintas. Pero sigue, versículo 26. Después salió su hermano, trabada su manita al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella, Rebeca, los dio a luz. Es decir, Isaac ya estaba entrando en una edad avanzada. No era viejo para los años que vivían en ese entonces, pero sí ya empezaba a entrar en esa edad. Pero en el caso de Esaú, a mí se me hace muy inconveniente definir solo en base a esta característica que da que nació trabado en su manita del pie del otro. Los que se aventuran a decir que eso significa esto o aquello, que lo más común es que significa que Jacob quería ser el primero. Yo no lo creo, por lo que está más adelante descrito de él, de Jacob, de cómo era. Puede ser que eso, pues los niños cuando están dentro del vientre, están con sus manitas cerradas. Casi siempre están con sus manitas. Ellos ninguno nacemos así. Todos nacemos casi siempre con el puño cerrado o entrecerrado. Y en ese revolú, dicen los porteros pequeños, de los dos en el vientre, aquel se prendió y eso le daba tal vez seguridad, pienso yo, de dónde estar agarradito. Y cuando nació, ahí se vino. Ahora, es interesante que aunque sean gemelos, de la clase que sea,
siempre tiene que haber un mayor. Nunca pueden salir juntos. Imagínense, si uno, lo que les ha costado, ¿no? Ya se pueden imaginar si salen los dos juntos. ¿Cómo? Eso es imposible. No hay manera natural de que salgan, aún que lo hicieran en una cesárea. Definitivamente tiene que ser uno por uno. Entonces, siempre va a haber un primogénito o una primogénita, ¿verdad? Cualquiera que sea su caso. Pues salió su hermano, trabada su manita al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca dio a luz a esos gemelos. La personalidad entonces y los rasgos físicos, mis hermanos, vienen desde el nacimiento de una persona. Y aunque traemos rasgos para lo que seremos en cuanto a nuestra personalidad, esos rasgos se acentúan, se hacen más evidentes, más visibles, y dependiendo de la manera en que los padres y todos los que están alrededor de ese bebé están afirmando esos rasgos. Si es de carácter fuerte, si viene de carácter temperamental, y los padres alimentan eso, y cómo actúen los padres, cómo actuemos los padres con ellos, va a depender de nuestra personalidad, ¿verdad? Así que, aunque la diferencia de personalidad de estos dos hermanos era muy marcada, ambos padres, tanto Isaac como Rebeca, tenían la responsabilidad de afirmar la personalidad de cada uno, sin favoritismo. Sin favoritismo. Versículo 27. Y crecieron los niños. Es decir, lo normal. Y en ese crecimiento se acentuaron sus personalidades. Y especifica, y Esaú fue diestro en la caza, era cazador. Menciónenme algunas características que tendría un cazador en su manera de ser. Activo, rudo, fuerte, le gustaba el campo, el aire, arriesgado, muy bien. Dice, y crecieron los niños y Esaú era diestro. ¿Qué significa diestro? No. Fue enseñado, se enseñó. No, diestro significa hábil, sumamente habilidoso. Es diestro en la batalla, un guerrero de primera. Es diestro con la matemática, un experto en números. Es diestro para cantar. Es con una voz excelente. Era una destreza. Él era diestro en la caza, era un buen cazador. Hombre del campo, ya lo definimos. Pero Jacob era varón ¿qué? Quieto. Por eso es que yo no me aventuro a decir que él venía trabado ahí del pie de su hermano, porque los comentaristas dicen que lo que él quería era salir primero. Yo creo que porque era más tranquilo y estaba esperando su turno. Solo que no lo dejaran allá adentro, era lo que quería tal vez.
Me explico. Pero los comentaristas dicen que lo que Jacob quería era salir primero. ¿Qué entendimiento podía tener un bebé que estaba por nacer de eso? ¿Me explico? Era varón quieto. ¿Y qué dice? Que habitaba en tiendas. ¿Y cómo lo explicamos esto? Era un muchachito de casa. Alguien que le gustaba estar en la casa. Mire, una de las cosas que platicaba ayer con una familia amiga, creyentes que salieron de aquí, amigos míos que me invitaron a desayunar ayer. Me decía, pero yo siento que uno ama más a los nietos que a los propios hijos, dice. Pero yo quisiera saber por qué. Digo, bueno, no es que amemos más a los nietos. Lo que pasa es que como que aprendemos a ser más observadores, vemos más sus... Estamos más concentrados en apreciar lo que ellos son. En cuanto a los hijos, muchas veces ni tiempo tuvimos de voltearlos a ver, ¿verdad? Entonces, era un muchacho quieto que habitaba en tienda, que se quedaba en su casa. Y lo que yo he observado de mis nietos es eso. Hay uno que el mayor practica todo deporte que le ponen. El otro no. El segundo practica deportes también, pero no a la intensidad que los practica el otro. Porque son diferentes. Y este tercero, yo no sé en qué les va a poner punto. Yo creo que se va a llevar a los dos por delante. Pero, aparte de que eran diferentes de personalidad, déjeme decirle que creo con toda seguridad que cada uno de ellos disfrutaba su personalidad. Les gustaba lo que ellos eran. Y eso es lo que nos corresponde hacer como padres. Si el otro disfruta el campo, hay que dejar que lo disfrute. Y si tenemos fuerza para disfrutarlo con él, hagámoslo. Ahorita ya se nos pasó el tiempo a muchos. Apenas estamos disfrutando el campo con los nietos. Pero si uno de los hijos disfruta más el hogar, pues también disfrutemos el hogar con el hijo o la hija que le guste el hogar. Al lado de ellos y sin favorecer a ninguno en particular. Mostrar preferencia hacia la personalidad del que tiene más similitud con un miembro de la familia es contraproducente para todos. Es decir, mostrar más preferencia por el que le guste el campo, le gusta la actividad. Mi hermano, yo no dejo de caminar. Yo a las 6 de la mañana, yo ya ando caminando. Y si yo no camino a las 6 de la mañana, yo no funciono en mi día. El mayorcito de mis nietos puede salir a caminar y seguir su día para arriba y para abajo. Pero el segundo dice, no quiero
no tengo ganas y no hay quien lo saque. Pero yo como abuelo no puedo mostrar favoritismo al que sí me acompaña a todo. Y darle menos amor y menos atención al que no le gusta compartir todo eso que yo hago. Si yo como abuelo tengo que tener ese cuidado, imagínense mi hijo y la mamá, Stephanie. O sea, ellos tienen que, ahora ellos están en ese momento de reafirmarlos en sus personalidades, de cómo son ellos tres. Ay, hubiéramos escuchado un tema de estos, ¿verdad? Hace 40 años o 50 años. Ahí hubiéramos querido estar. Pero mira el versículo 28 para cerrar este primer punto. Lo terrible de esta situación. Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comía de su casa. Es decir, no solo porque tragaba, hermano Víctor, al lado del hijo, sino porque compartían esa misma preferencia, esa misma actividad. Es casi seguro que Isaac era cazador, era ganadero, era hombre del campo, que le gustaba terminar un día de trabajo y hacerse un buen asado. ¿Sí? Y él inclinó su corazón a Esaú, no porque era el primero, sino porque era el con el que se identificaba más en cuanto a lo que hacía. Miren, hermanos, tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos muchas cosas con las que nos identificamos con este y no con aquel. Pero podemos tener cosas que nos identificamos con este y podemos tener otras cosas que nos identificamos con este otro. Porque así somos y es lo que hay que buscar. Esa es la advertencia que estamos buscando. Pero vea, por otro lado, Rebeca no se quedó atrás. ¿Qué dice Rebeca? Mas Rebeca amaba a Jacob y solo le faltó a Moisés escribir a Rebeca, y Rebeca amaba más a Jacob. Pero es un hecho. El tiempo, mis hermanos y mis hermanas, que se dedica a los hijos debe ser sabiamente compartido y de acuerdo a la personalidad de cada uno. Es que yo ahorita me encantaría escribir un libro sobre las diferencias de personalidad observando a mis nietos. Es que son tan distintos. Pero los tres tienen cosas tan marcadas, tan bonitas, que podemos reafirmar en cada uno de ellos. Evitemos el favoritismo familiar. En segundo lugar, dando un trato equitativo a toda la familia. Primero, afirmando su personalidad. Segundo, dando un trato equitativo a toda la familia. ¿A qué me refiero equitativo? Igual, como dijéramos en buen chapín, para los chapines que están escuchando en línea.
un trato parejo. O como decían mi papá y mi mamá, o todos hijos o todos centenados. O todos hijos o todos centenados. Es decir, o todos hijos o todos los que no son hijos. Pero no se puede tratar a uno como hijo y al otro, aunque siendo hijo, se trate como harina como un hijo ilegítimo, pues, ¿verdad? Dando un trato equitativo a toda la familia. Y cuando hablamos de toda la familia, no hablamos solamente de hijos, de padres a hijos, pero hablamos también de hijos a padres y hablamos de hijos entre ellos, porque también pueden marcar favoritismo entre los hijos. Y eso va a depender de los padres. El que no tengan favoritismo entre ellos, porque el favoritismo entre ellos los puede llevar a una situación perjudicial para ambos o para todos los que conviven dentro de esa familia, ¿verdad? Y aún entre los cónyuges. Una cosa que yo he observado siempre es que entre los cónyuges tampoco debe haber una preferencia de entre ellos en comparación con los hijos. Por eso el punto es dando un trato equitativo a toda la familia. Es decir, todos tienen el mismo grado de atención, de cuidado, de protección, de ser enseñados y fortalecidos en cada una de sus áreas a las que ellos se dedican. Porque el trato desproporcional, un trato desproporcional significa o más atención o menos atención. Cualquier trato desproporcional que se haga conlleva lo siguiente: conlleva a tener celos, a tener envidias, y esto lo estoy analizando del texto. Conlleva a tener chismes dentro de la familia. Y me encanta este análisis que leí del comentarista, porque él define el chisme desde la perspectiva de lo que está pasando en la familia de Isaac y Rebeca. Pero conlleva chismes que terminan llevando al engaño, al robo, a los pleitos en general. Nos vamos al capítulo 27 para el análisis de estos dos últimos puntos. Capítulo 27, versículo 5. Y Rebeca estaba, ¿qué? Oyendo, pónganle atención. Estaba oyendo cuando hablaba, ¿quién? Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Es decir, se fue a su actividad rutinaria. Salió a cazar. A cazar los animalitos para la cena, para la comida de ese día. Estaba hablando Isaac con su hijo Esaú. ¿Sabe qué? ¿Cómo define? ¿Cómo empieza la primera parte de la definición del comentarista acerca de chisme? ¿Sabe cómo lo define?
lo define como oír una conversación que no es para mí, que no es mía, no me pertenece, no me corresponde. Cuando Génesis describe y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, ¿cuál es la impresión que le da? Como la bruja del 71, ¿verdad? ¿Cuándo más de alguno vimos esa parte del chavo, no? ¿Estaba qué? Escuchando una conversación que no le corresponde. Esa es la primera parte. Eso es lo que estaba haciendo, así simplemente. Y es impresionante para mí. A mí me abrió los ojos y el entendimiento esta situación, ¿verdad? Sin hablar de nadie. Esta es la definición claritita. Así que si a usted le gusta ponerse detrás de la puerta para oír que el cónyuge está hablando con otro de los hijos, usted es una chismosa. O es un chismoso, porque también los hay de a montón. Si la mamá está hablando con uno de los hijos o de las hijas y el cónyuge varón está ahí en la puerta escuchando para ver qué va a hacer con esa información, porque ese es el problema del chisme y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. El engaño entonces fue propiciado por el favoritismo de los padres. Miren, todos los comentaristas, o los comentarios más bien dicho, todos los comentarios que se oyen de Jacob es que era un tramposo, es que le quiso robar la primogenitura al hermano, que esto, que el otro, pero no observan que los que propiciaron ese engaño no fue Jacob ni Esaú, sino fueron los mismos papás. Fue Isaac por ese favoritismo que tenía hacia Esaú, y fue Rebeca la mamá por el favoritismo que tenía hacia Jacob. Procurar dar un trato, o procuremos dar un trato más ecuánime, esa es otra manera de decir equitativo, igualitario, lo más ecuánime posible, sin chismes ni manipulación, resaltando lo más valioso de cada uno, pero también corrigiendo lo que se necesita cambiar de una mala conducta. Porque el afirmarlos en su personalidad no significa solamente decirles, qué bueno lo que hiciste. Si hay una conducta que corregirse, hay que corregirla. Como padres, tenemos que corregir las malas conductas. Tenemos que corregir aquellos errores que está a nuestro alcance como padres corregir. Versículos 6 y 7. Entonces Rebeca, aquí viene la otra parte de la definición de chisme, en base a Rebeca y a Isaac y su familia. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, lea conmigo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano.
La segunda parte de la definición del chisme es escuchar una conversación que no me corresponde, que no me pertenece, que no es una información que no es para mí, y compartirla con alguien más que tampoco le corresponde escucharla. ¿Se da cuenta la esencia de eso? Es como describir, es describir esta situación. Aquella escucha a escondida la conversación del papá con el hijo, se lleva esa información al hijo que prefiere y se la comparte. ¿Con qué intención? Para provocar cambio en la conducta de este hijo a quien le está dando esa información que no le corresponde, para que él cambie su actitud hacia el otro. ¿Qué es lo que ella estaba haciendo? Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, y yo me lo imagino, y fíjate que yo he oído. No empiezan así los chismes. Que yo he oído. Yo solo oí. A mí no me lo dijeron. Yo lo escuché. He aquí, he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, versículo 7, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. ¿Le pasó la información? Rebeca se dejó llevar por esa inclinación de su corazón a favor de Jacob. Vea que el sentir en lo profundo no era malo. Solo tenía una inclinación particular por Jacob que no supo controlar y orquestó un engaño innecesario. ¿Por qué digo un engaño innecesario? Porque el Señor ya tenía establecida la clase de bendición que daría a Jacob como segundo hijo. Había por derecho una bendición que le correspondía a Isaac, que jamás, ni aún con este engaño, le quitó. Pero tenía, aparte de bendecir a Esaú, tenía una bendición especial para Jacob. Y aquí los remito al versículo de la bienvenida, al principio del culto. Entonemos alabanzas a Dios nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. Jacob aparece como uno de los patriarcas del pueblo de Israel, y no Esaú, que era el primogénito, porque era una bendición que Dios había apartado para Jacob. O sea que la Rebeca, pobre, porque ella hizo algo que no era necesario. Ella se creyó la única que podía bendecir al hijo. El favoritismo busca el bienestar de la persona de su preferencia, sin importarle el bienestar de los demás. Es decir, yo estoy seguro, y usted, hermana, usted va a estar de acuerdo conmigo en esto. Lo mismo, el mismo dolor que le causó Esaú, el mismo dolor que le causó Jacob al salir del vientre, le causó el primero. ¿Verdad? Es decir, el dolor tuvo que haber sido el mismo.
aflicción, la angustia. Por lo tanto, el amor no tenía por qué alterarse. No tenía por qué irse en preferencia o en particular a uno o al otro. Pero no le importó el bienestar de Esaú, que también era su primogénito, empezando de ahí. Versículos 8, 9 y 10 nos dicen lo siguiente. Ahora pues, continúa hablando con Jacob. ¿Cómo dice la definición? Dice que escuche una información que no es para ella o para él, la comparte con alguien que no tiene nada que ver con esa información para cambiar la actitud de esa persona a quien se lo está diciendo, para que actúe de manera contraria hacia otra. Vea qué es lo que pasó. Continúa hablando con Jacob y le dice: ahora pues, hijo mío, Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Qué es lo que le va a mandar? Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Vea qué inteligente la Rebeca. ¿A qué lo estaba obligando? A engañar. Pero antes del engaño, mi hermano Víctor, ve al ganado. Yo creo que le hubiera dicho: ve al robado. Ve al ganado. ¿Por qué le dice ve al ganado? Porque él no era cazador. Él no era ganadero. Él no tomaba cuidado de los animalitos. Era su hermano. ¿Y qué le dice ella? Le dice: ah, qué aventuradita, qué lanzada. Vea el versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí que 2 buenos cabritos de las cabras. Solo faltó que le dijera: de las cabras de tu hermano. Y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Fue cómplice. Astuta. Ella sabía cocinar de manera que endulzara el paladar de Isaac, de su esposo. Y haré una vianda, un banquete como a él le gusta comer. ¿Para qué? Para que tú se la lleves a tu padre. Y después de que él coma, para que él te bendiga antes de su muerte. Es decir, para que tú obtengas esa bendición antes que Esaú. Engaño. Es decir, mis hermanos, el favoritismo de Rebeca hizo que Jacob robara. Porque Jacob no le fue a pedir a Esaú. ¿Me regalas 2 cabritos de tus cabras para que mi mamá le prepare? No se lo iba a decir, no iba a abrir la boca para decirle eso, ¿verdad? Robó ganado. Pero ¿qué otra cosa robó? Mire, ya existía el robo de identidad. Y eso que no habían celulares. Y eso que no había internet ni nada de eso. Pero él iba a robar o robó identidad. Y también quiso robar un derecho que Dios había establecido
para Esaú o, en su caso, para los primogénitos de las familias. Quiso quedarse con algo que nunca iba a poder quedarse. Así que, para evitar el favoritismo, hay que dar un trato equitativo a toda la familia. Pero evitemos el favoritismo familiar en tercero y último lugar, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Esta es la mejor manera. Hagamos lo correcto, aún con los hijos. Y mire, si por lo humano que somos, porque yo tengo que decir que yo veo en mis hijos, el Señor me ayudó mucho a tratarlos equitativamente. Y yo me siento con los tres y les digo, y ellos saben las cosas por las que yo les amo, que son diferentes en los tres. Y ya, se han puesto a platicar conmigo los tres, nos hemos puesto a platicar. Y nosotros sabemos por qué razón se inclina tu amor hacia cada uno de nosotros. Y hablan así sin prejuicios, sin problemas, ¿verdad? Pero hay que tratar de hacer lo correcto y no podemos negar que a veces sentimos más inclinación por porque quizá nos atiende un poquito mejor, especialmente ahora que ya estamos entrando ahí a ese camino. Tal vez se preocupan un poquito más por nosotros, pero no debe ser así. Al parecer, Jacob quería obrar correctamente. A mí es otra de las cosas que me admiran de Jacob. Porque, vuelvo a repetir, los comentarios que se oyen es que Jacob quería, que era un mentiroso, que era un estafador, que era pero Jacob, para mí, según este pasaje, quería hacer lo correcto. Por lo que sentía que algo no estaba bien en lo que la mamá le estaba sugiriendo hacer. Déjeme decirle que nuestra inmadurez, cuando somos padres que estamos al cuidado de nuestros hijos, nuestra inmadurez nos lleva muchas veces a enseñarles o a obligarles a que hagan cosas que son incorrectas. Y tal vez ellos tienen razón cuando nos argumentan. Tal vez tienen razón. Hay que tener la humildad para decirle, hijo, la regué, me equivoqué. Mija, perdóname. Lo hice mal. Perdóname. Los padres de familia casi nunca pensamos en eso. Jacob sentía que algo no estaba bien en lo que su mamá le estaba diciendo. Por eso le dijo lo siguiente, versículo 11. Y Jacob le dijo a Rebeca, su mamá, su madre, le dijo, y aquí le dijo, Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Fíjese que le argumentó. Le dijo, mamá, le dijo, mi papá está viejo, está enfermo, ya no mira. Pero como dijera mi papá y mi mamá, pero tonto no es. Eso es lo que estaba viendo Jacob. Le dice, mamá, mi hermano es velludo. Y si mi papá lo ama, más de alguna vez lo ha
lo ha tocado. Y yo soy lampiño. Mire, se identifica mucho conmigo esto, porque mi papá y mi mamá ambos eran lampiños. Nosotros, en mayoría, mis hermanos mayores, por ejemplo, a mí me da risa verles como que se depilaran, como que se pasaran las maquinitas en las piernas. No tienen nada de brillo en sus piernas. En sus brazos, menos. Usted me ve los brazos a mí, yo no tengo ni un pelito en los brazos. Y mi mamá y mi papá eran así, lampiños, ¿verdad? Pero mis hijos, los tres tienen, los tres son velludos. Es decir, es que las personalidades y todo eso viene de generaciones muy anteriores a nosotros. Entonces no podemos basarnos solamente en eso. Dios nos ha dado la conciencia y su Espíritu Santo para redarguirnos cuando algo no está bien. Por lo que Jacob le argumentó a su mamá las diferencias con su hermano, que le podían traer problemas con su papá. Su conciencia le advirtió el peligro y las consecuencias del engaño que la mamá había planificado. Cierra el versículo 12 y 13 el punto diciéndonos: 12. Quizá me palpará mi padre, quizá mi papá va a tocarme y se va a dar cuenta. Y mire, la historia no la terminamos hoy. El tema sí, pero la historia no la terminamos hoy. Pero hasta eso hizo la mamá: pegarle pelo al lampiño. Pero no voy a llegar hasta ahí. Le dijo: quizá me palpará mi padre y me tendrá por un burlador, que significa un mentiroso, un engañifa, un usurpador, correcto. Alguien que está robando. ¿Y qué es lo peor, hermano Víctor? Que traeré sobre mí maldición y no bendición. Desafortunadamente, aunque Jacob argumentó bien claritito a su mamá, le faltó carácter para obedecer a Dios antes que a la voz de su mamá. ¿Sabe que a mí me puso mucho a pensar en que a veces nosotros les ordenamos a nuestros hijos cosas que no están bien? Y que los hijos tienen que argumentarnos y decir y ponernos en nuestro lugar y decir: no, eso no debemos hacerlo. Eso no se puede hacer. Y hay que ser humildes para aceptarlo. A Jacob le faltó mantenerse en ese sentir que él tenía. Versículo 13. ¿Y sabe por qué le ganó la mamá? Por el versículo 13. Leamos. Y su madre le respondió: Jacobito, hijito mío, sea sobre mí la maldición. Y me eriza esta expresión. Yo nunca lo diría. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. De lo demás me encargo yo.
¿No le eriza esa situación? Muy penosa situación. Sea sobre mí, es decir, a ella no le importó ser recipiente de la maldición, y está hablando de la maldición de Dios. Rebeca estaba cegada por el favoritismo hacia Jacob. Olvidó que no hay nada peor que la maldición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque maldición significa quedarse solo sin la bendición ni la protección de Dios. Cuando Rebeca dijo, prefiero que caiga a mí sobre esa maldición sobre mí, lo que le estaba diciendo es, prefiero quedarme yo sin la bendición de Dios y sin su protección antes que tú. Rebeca, cegada por ese favoritismo, no se puso a pensar que lo peor que la bendición, lo peor que pasa con la maldición de Dios es que lo deja uno que se vaya por su cuenta. Váyase por su cuenta. Concluyo con esto. Amemos la familia sin favoritismo. Amén. Pidámosle perdón por aquello que se nos ha ido de las manos. Pero amemos la familia sin favoritismos haciendo estas tres cosas. Primero, afirmemos las diferentes personalidades de la familia. Busquemos, enfoquémonos en aquellas cosas buenas, en las habilidades de ellos. Bendigámoslos, oremos al Señor por eso. Segundo, demos un trato parejo, equitativo a toda la familia, incluyendo al cónyuge o a los cónyuges, incluyendo a los sobrinos, a los tíos, a los primos, a los hermanos, a todos los que conforman la familia. Y tercero, haciendo lo correcto delante de Dios, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. La mayor bendición que una persona puede tener es saber que Dios siempre está dispuesto a ayudar y a proteger a aquellos que confiamos la vida